En la fiesta de Navidad, le agradecí a mi abuela por el regalo de Navidad de $1K. Ella se detuvo, me miró directamente a los ojos y preguntó sorprendida, «¿El regalo que te transferí fue de $1M? ¿A dónde fue? ¿Por qué?» Nochebuena en casa de la abuela Ruth, en un suburbio de Denver. Le agradecí públicamente durante la cena por el inesperado regalo de Navidad de $1000 que apareció en mi cuenta corriente hace 3 días. La familia entera, de 15 personas, guardó silencio mientras la abuela Ruth dejaba caer su tenedor, con el rostro pálido. Me agarró la muñeca y susurró con urgencia que había transferido $1 millón, no 1000. Los $999.000 que faltaban se habían desvanecido en algún lugar entre el banco de Ruth y mi cuenta. Alguien en esta mesa sabía exactamente a dónde habían ido. El silencio que siguió a las palabras de la abuela Ruth se sintió más pesado que la nieve que caía fuera de sus ventanas. Mis primos, tías y tíos nos miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta la preocupación. Sentí mi corazón martillear contra mi caja torácica mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. «Abuela, eso es imposible», le susurré, acercándome a su silla. «Mi cuenta solo muestra $1000. La revisé esta mañana antes de venir». Sus manos curtidas temblaban mientras buscaba en su bolso, sacando un recibo arrugado de Wells Fargo. «Damaris, cariño, mira esto. Transferí exactamente $1 millón el 22 de diciembre». El cajero lo confirmó 3 veces debido a la gran cantidad. Tomé el recibo con los dedos temblorosos. Allí estaba, en blanco y negro, una transferencia bancaria por $1 millón a mi número de cuenta corriente en Mountain View Credit Union. La marca de tiempo mostraba las 11:47 de la mañana, hace solo 2 días. «Necesito revisar mi teléfono», dije, levantándome tan rápido que mi silla raspó contra el suelo de madera. «Tiene que haber alguna explicación». Mi hermana Amanda levantó la vista de su plato de pavó y puré de papas. «¿Qué pasa?» Ambos parecen como si hubieran visto un fantasma. «Amanda, algo ha pasado con mi cuenta bancaria», dije, tratando de mantener la voz firme. «Ahora vuelvo». Subí corriendo la escalera alfombrada hasta el dormitorio de invitados de la abuela Ruth, donde había dejado mi bolso del portátil esa noche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir mi contraseña. Apareció la familiar pantalla de inicio de sesión azul de mi cooperativa de crédito e introduje mis credenciales con creciente pavor. El resumen de la cuenta se cargó y allí estaba. El 22 de diciembre a las 11:47 de la mañana, apareció en mi historial de transacciones un depósito de $1 millón de Wells Fargo. Pero 2 minutos después, a las 11:49 de la mañana, hubo una transferencia saliente de $999.000 a algo llamado Sanctuary Holdings Limited en las Islas Caimán. Nunca en mi vida había oído hablar de Sanctuary Holdings. Mi pecho se oprimió mientras me desplazaba por los detalles de la transacción. La transferencia bancaria no solo requería mi contraseña de la banca en línea, sino también las respuestas a mis preguntas de seguridad y la aprobación de mi aplicación de autenticación de 2 factores en mi teléfono. Este no era un pirata informático cualquiera que se había topado con la información de mi cuenta. Era alguien que me conocía lo suficientemente bien como para tener acceso a mis detalles financieros más privados. Hice una captura de pantalla de cada transacción, mi mente repasando las posibilidades. ¿Quién había estado en mi apartamento recientemente? ¿Quién conocía mi información bancaria? La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Solo mis familiares inmediatos habían estado cerca cuando revisaba mis cuentas o pagaba facturas en línea. Alguien sentado abajo, en la mesa de la cena de Navidad de la abuela Ruth, había robado $999.000 de los ahorros de toda la vida de una mujer moribunda. Dinero que estaba destinado a ayudarme a pagar mis préstamos estudiantiles y comprar mi primera casa. Dinero que representaba años de ahorro cuidadoso de una mujer que había trabajado turnos dobles como costurera solo para mantener a su familia. Me quedé mirando la pantalla hasta que mis ojos se nublaron de lágrimas. El robo había sido ejecutado con precisión quirúrgica, dejando justo el dinero suficiente en mi cuenta para evitar activar alertas de fraude inmediatas mientras se llevaban casi todo. Quienquiera que hizo esto entendía los sistemas bancarios y lo había planeado cuidadosamente. Mientras estaba sentada allí, en el tranquilo dormitorio rodeado de los edredones hechos a mano y las fotos familiares de Ruth, podía oír los sonidos ahogados de la conversación que subían desde el comedor. Alguien allí abajo estaba sentado en nuestra mesa de Navidad familiar,
compartiendo pavo y relleno, intercambiando cumplidos sobre el tiempo y los planes de vacaciones, todo mientras sabía que acababa de cometer una de las traiciones más devastadoras imaginables. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi primo Bradley, que trabajaba como consultor tecnológico en el centro de Denver. Oye, ¿todo bien ahí arriba? La abuela parece preocupada. Bradley. Había visitado mi apartamento la semana pasada para ayudarme a configurar un nuevo enrutador cuando mi internet funcionaba mal. Había estado en mi oficina en casa mientras yo atendía una llamada de trabajo en la cocina. Sabía que guardaba documentos importantes en el cajón de mi escritorio. Incluso había bromeado sobre cómo debería usar un gestor de contraseñas en lugar de escribir las cosas. Luego recordé a mi hermana Amanda pidiendo prestado mi viejo portátil hace 3 semanas cuando el suyo se estropeó. Ese MacBook todavía tenía todas mis contraseñas bancarias guardadas en el navegador de cuando lo usaba como mi ordenador principal hace 6 meses. Y mi tío Frank, que había estado teniendo problemas financieros desde su divorcio, había hecho preguntas detalladas sobre mi trabajo y mis ahorros durante la cena de Acción de Gracias. Parecía particularmente interesado cuando mencioné que la abuela Ruth había insinuado un regalo de Navidad sustancial. Cualquiera de ellos podría haberlo hecho. La idea me revolvió el estómago. Guardé las capturas de pantalla en mi teléfono y cerré el portátil con un chasquido que resonó en la habitación silenciosa. Abajo, podía oír a la tía Sara preguntar si alguien quería repetir pastel. La normalidad de todo aquello parecía surrealista. ¿Cómo podía la vida continuar como si nada cuando se acababa de descubrir un robo tan masivo? Caminé hacia la ventana y miré la calle cubierta de nieve, donde los niños del vecindario estaban teniendo una pelea de bolas de nieve bajo las farolas. Sus risas se escuchaban en el aire frío, un agudo contraste con el pesado pavor que se instalaba en mi pecho. Esto no era solo sobre dinero. Se trataba de confianza, familia y todo lo que creía saber sobre las personas más cercanas a mí. Alguien a quien amaba había visto un generoso regalo de una mujer mayor y había decidido que lo merecía más que la persona a la que estaba destinado. Respiré hondo y volví a bajar. Era hora de confrontar a mi familia con lo que había descubierto. Aunque sabía que cambiaría todo para siempre. Volví a entrar en el comedor con el teléfono en la mano, las capturas de pantalla ardiendo como evidencia de un crimen demasiado terrible para comprenderlo. El cálido resplandor del candelabro antiguo de Ruth proyectaba largas sombras sobre los rostros de mis parientes. Y por primera vez en mi vida, los miré no con amor y familiaridad, sino con sospecha. A todos, necesito mostrarles algo, anuncié, mi voz cortando la conversación casual sobre planes de viaje de vacaciones y propósitos de año nuevo. La charla se apagó mientras todos los ojos se volvían hacia mí. La abuela Ruth se inclinó hacia adelante en su silla, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Pude ver cómo las arrugas de preocupación se profundizaban alrededor de sus ojos. Acabo de revisar mis registros bancarios, continué, levantando mi teléfono. La abuela Ruth tiene razón. Transfirió $1 millón a mi cuenta el 22 de diciembre, pero alguien robó $999.000 en los 2 minutos siguientes al depósito. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tío Frank dejó caer su servilleta y se reclinó en su silla, mientras que el tenedor de mi primo Bradley tintineó contra su plato al dejarlo con demasiada fuerza. Eso es imposible, dijo Amanda, su voz elevándose con lo que parecía un verdadero shock. ¿Quién haría algo así? Alguien con acceso a mis contraseñas bancarias, mis preguntas de seguridad y mi teléfono para la autenticación de 2 factores, respondí, observando cada rostro cuidadosamente en busca de reacciones. Alguien que me conocía lo suficientemente bien como para tener toda esa información. El tío Frank se aclaró la garganta y se secó la frente con la servilleta, a pesar de que la casa de Ruth estaba cómodamente fresca. Esto suena a ciberdelincuentes, Damaris. Estos piratas informáticos se están volviendo más sofisticados cada día. Probablemente tienen formas de entrar en las cuentas bancarias que ni siquiera podemos imaginar. No, tío Frank, dije, sacudiendo la cabeza. Esto no fue un ciberataque al azar. La transacción requería información que solo alguien cercano a mí sabría. Las preguntas de seguridad eran sobre el nombre de mi primera mascota, la calle donde crecí y el apellido de soltera de mi madre. Esa no es información que puedas encontrar en línea. Bradley intervino, empujando sus gafas de montura de alambre por la nariz.
En realidad, las redes sociales hacen que sea más fácil de lo que crees recopilar ese tipo de información personal. Los piratas informáticos usan técnicas de ingeniería social para reconstruir las respuestas a las preguntas de seguridad a partir de publicaciones de Facebook, fotos de Instagram, registros públicos. Podrían haber estado rastreando tu huella digital durante meses. Noté cómo saltó inmediatamente a explicaciones técnicas, ofreciéndose a ayudar con el análisis de ciberseguridad, pero había algo en su voz, una energía nerviosa que no había estado allí durante nuestra conversación casual anterior. Bradley, estuviste en mi apartamento la semana pasada, dije, observando su expresión cuidadosamente. Me ayudaste con mi enrutador y pasaste tiempo en mi oficina. Su rostro se sonrojó ligeramente. ¿Estás sugiriendo seriamente que te robé a ti, a la abuela Ruth? Eso es una locura, Damaris. No estoy sugiriendo nada, respondí. Solo estoy tratando de averiguar cómo alguien obtuvo acceso a información que mantengo muy privada. Amanda se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es ridículo. Somos familia. Ninguno de nosotros robaría jamás a la abuela Ruth o a ti. Tiene que haber otra explicación. Pero mientras hablaba, capté algo que me heló la sangre. Cuando Amanda mencionó la lealtad familiar, ella y Bradley intercambiaron una rápida mirada. Duró menos de un segundo, pero estaba cargada de significado. El tipo de mirada que pasa entre personas que comparten un secreto. Amanda, dije lentamente. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo tú y Bradley? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La cara de Amanda se puso blanca y Bradley parecía querer desaparecer en su silla. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Amanda, pero su voz carecía de convicción. Vi esa mirada que se acaban de dar, presioné. Esa no fue una mirada de primo a prima. Fue algo completamente diferente. La prima Jenny, que había estado comiendo su postre en silencio, levantó la vista con interés. En realidad, vi el coche de Amanda en el complejo de apartamentos de Bradley cuando estaba visitando a mi amiga Sara el mes pasado. Pensé que era extraño, pero no dije nada. La sala estalló en murmullos de sorpresa. La tía Sara dejó su taza de café con un estrépito. Bradley se pasó las manos por su cabello oscuro y suspiró profundamente. ¿Bien? Sí, Amanda y yo hemos estado saliendo desde junio. No queríamos decírselo a la familia porque sabíamos que sería extraño. Esa es una relación de 6 meses que han estado ocultando, dije, mis instintos de detective activándose. ¿Qué más han estado ocultando? La actitud defensiva de Amanda se resquebrajó y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No es lo que piensas, Damaris. Nunca quisimos hacerle daño a nadie. Entonces dime qué debería pensar, exigí. Dime por qué mi hermana y mi primo, que han estado saliendo en secreto durante medio año, ambos tuvieron la oportunidad de acceder a mi información personal. Y ahora casi $1 millón ha desaparecido de mi cuenta. El tío Frank intentó intervenir de nuevo. Todo esto es circunstancial, Damaris. No puedes empezar a acusar a miembros de la familia sin pruebas. Pero yo estaba concentrada en Amanda y Bradley, quienes parecían a punto de derrumbarse por completo. Hay algo más, susurró Amanda tan bajo que todos tuvieron que esforzarse para oírla. Durante el día de Acción de Gracias, cuando estaba ayudando a limpiar mi antiguo dormitorio de arriba, encontré unos papeles. ¿Qué tipo de papeles?, preguntó la abuela Ruth, su voz apenas un susurro. Documentos sobre tus finanzas, admitió Amanda, evitando los ojos de Ruth. Copias de tu testamento, extractos bancarios, cuentas de inversión. Estaban en una carpeta en el armario. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ruth siempre había sido muy reservada sobre sus asuntos financieros, y la idea de que Amanda hubiera estado husmeando en documentos personales se sintió como una violación de la más profunda confianza. Se los mostré a Bradley, continuó Amanda, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No intentábamos ser sigilosos. Solo teníamos curiosidad sobre cuál podría ser la situación de la herencia algún día. Pero se enteraron del plan de la abuela de darme dinero para Navidad, dije, las piezas encajando en su lugar. Bradley asintió miserablemente. Los documentos mencionaban un regalo de Navidad de $1 millón para ayudarte con los préstamos estudiantiles y el pago inicial de una casa. Pensamos que era injusto.
Injusto, la voz de la abuela Ruth tenía una fuerza que sorprendió a todos. Injusto que eligiera ayudar a la nieta que me visita 2 veces por semana, me llama todos los días y ha trabajado duro para construir una vida responsable. Amanda ha estado luchando, dijo Bradley a la defensiva. No puede encontrar un trabajo estable. Vive de cheque en cheque y está ahogada en deudas. Mientras tanto, Damaris tiene un buen trabajo, beneficios y una vida estable. Así que decidieron robarnos a las 2, dije, mi voz fría de ira. Nunca quisimos que llegara tan lejos, sollozó Amanda. Empezó como una idea, solo hablando de lo injusto que parecía. Pero entonces, Bradley dijo que podía averiguar cómo acceder a tus cuentas. Y el tío Frank dijo que sabía sobre la banca extraterritorial por su divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. El rostro del tío Frank se puso ceniciento mientras todos se giraban para mirarlo. ¿Qué te dijo exactamente el tío Frank sobre la banca extraterritorial?, pregunté, mi voz mortalmente tranquila. La Navidad familiar que había comenzado con alegría y tradición se estaba disolviendo en una pesadilla de traición, mentiras y un robo que era más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. La revelación sobre la participación del tío Frank golpeó la sala como una explosión. El hombre que había pasado la noche jugando con sus nietos y elogiando la cocina de Ruth aparentemente había estado instruyendo a mi hermana y a mi primo sobre cómo robar casi $1.000.000. Frank, ¿de qué está hablando?, exigió la tía Sara, su voz aguda por la incredulidad. Las manos del tío Frank temblaban visiblemente mientras alcanzaba su vaso de agua. No fue así. Solo mencioné algunas cosas que aprendí durante mi proceso de divorcio. Nunca les dije que hicieran nada. ¿Qué tipo de cosas?, presioné, mis instintos de investigación tomando el control a pesar del caos emocional que me rodeaba. El abogado de mi ex esposa me enseñó sobre las cuentas extraterritoriales, admitió Frank a regañadientes. Cómo ocultar activos, cómo mover dinero rápidamente, cómo hacer transferencias que son difíciles de rastrear. Solo me estaba desahogando sobre mi situación financiera, y Amanda hizo algunas preguntas. La abuela Ruth parecía que podría desmayarse. La mujer que había criado a Frank desde los 12 años después de que sus padres murieran en un accidente de coche lo estaba viendo admitir haber ayudado a orquestar un robo de los ahorros de su vida. Necesito ver mi portátil, dije de repente, recordando otro detalle crucial. Amanda, tomaste prestado mi viejo MacBook hace 3 semanas cuando tu ordenador se estropeó. ¿Dónde está ahora? Amanda se secó la nariz con su servilleta, dejando manchas oscuras de rímel en la tela blanca. Está en mi coche. Se me olvidaba devolverlo. Vamos a buscarlo ahora mismo, declaré, levantándome de la mesa. Toda la familia me siguió afuera, a la fría noche de diciembre. La nieve crujía bajo nuestros pies mientras caminábamos hacia el destartalado Honda Civic de Amanda estacionado en la calle. Abrió el maletero con manos temblorosas y allí estaba mi MacBook Pro plateado, debajo de un montón de bolsas de supermercado y abrigos de invierno. Lo abrí allí mismo, en la calle, usando la luz de las decoraciones navideñas cercanas para ver la pantalla. El historial del navegador contaba toda la historia. El 22 de diciembre, a partir de las 11:15 de la mañana, alguien había visitado el sitio web de mi cooperativa de crédito varias veces. Los intentos de inicio de sesión mostraban varias contraseñas fallidas antes de un inicio de sesión exitoso a las 11:30 de la mañana. Miren esto, dije, girando la pantalla para que todos pudieran ver. Alguien estuvo practicando cómo iniciar sesión en mi cuenta durante 15 minutos antes de tener éxito. El historial de búsqueda era aún más condenatorio. Entre los intentos fallidos de inicio de sesión, alguien había estado investigando procedimientos bancarios extraterritoriales, límites de transferencias bancarias y estatutos de limitaciones legales para el fraude financiero. Habían visitado sitios web sobre técnicas de lavado de dinero y leyes bancarias internacionales. Bradley, dije, mirando directamente a mi primo, que estaba de pie bajo el resplandor de una farola con nieve acumulándose en sus hombros. Tus huellas dactilares están por todo este portátil. Eres el experto en tecnología de la familia. ¿Sabías que guardaba mi contraseña en el navegador? Puedo explicarlo, dijo débilmente, pero su voz no transmitía convicción. Entonces explica esto, dije, desplazándome a la aplicación de correo electrónico. Este portátil se usó para enviar correos electrónicos el 20 y 21 de diciembre. Abrí la carpeta de enviados y encontré exactamente lo que estaba buscando.
3 correos electrónicos de la cuenta de Gmail de Amanda a la dirección de correo electrónico personal del tío Frank. Los asuntos eran bastante inocuos, planes de Navidad, cena familiar y horario de vacaciones. Pero cuando los abrí, contenían discusiones detalladas sobre mi información bancaria, los planes de transferencia de la abuela Ruth e instrucciones paso a paso para acceder a mis cuentas. Frank me dijo cómo configurar la cuenta extraterritorial, dijo Bradley en voz baja, su aliento visible en el aire frío. Dijo que su abogado de divorcios sabía todo sobre ocultar dinero en las Islas Caimán. Me dio la información de contacto de alguien que podía establecer una cuenta rápidamente con una documentación mínima. La familia se quedó en un silencio atónito mientras el alcance total de la conspiración se hacía evidente. Esto no fue un crimen de oportunidad o un momento de debilidad. Fue un robo calculado y premeditado que se había planeado durante semanas. El nombre del abogado es Mitchell Stevens, agregó Frank, con la voz hueca. Ayudó a mi exesposa a ocultar activos durante nuestro divorcio, y aprendí el proceso observando cómo operaba. Cuando Amanda y Bradley comenzaron a hacer preguntas sobre cómo mover dinero rápidamente, pensé que solo estaba compartiendo información. ¿Pensabas que estabas compartiendo información sobre cómo robarle a tu madre?, pregunté, mi voz elevándose con incredulidad. Ruth no es mi madre biológica, espetó Frank, mostrando un destello del resentimiento que aparentemente se había estado acumulando durante años. Me acogió, sí, pero la he visto favorecerlos a ustedes, los niños, por encima de mí toda mi vida. Cuando descubrí que te iba a dar $1 millón mientras yo me enfrento a la bancarrota por los acuerdos de divorcio, pensé que era injusto. Así que decidiste tomar la justicia por tus propias manos, dije, desplazándome por más pruebas de correo electrónico. Los correos electrónicos revelaron que Frank había estado planeando este robo desde principios de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias, cuando Amanda descubrió los documentos financieros de Ruth. Había convencido a Amanda y Bradley de que merecían el dinero de la herencia más que yo, argumentando que yo ya tenía estabilidad profesional y educación mientras ellos luchaban. Frank nos prometió que el dinero estaría oculto de forma segura durante 6 meses, dijo Amanda entre lágrimas. Luego lo dividiríamos en 3 partes y nadie se enteraría. Dijo que las cuentas extraterritoriales son completamente legales y que la gente rica las usa todo el tiempo. Excepto que este dinero no les pertenecía a ustedes, dijo la abuela Ruth, su voz más fuerte de lo que había estado en toda la noche. Este fue dinero que ahorré durante 50 años trabajando horas extras en la fábrica de ropa, saltándome vacaciones, comprando comestibles genéricos. Todo para poder ayudar a mis nietos a tener una vida mejor que la mía. El peso de sus palabras se posó sobre todos. Ruth había inmigrado de Alemania cuando era joven con nada más que una maleta y el sueño de la oportunidad estadounidense. Cada dólar que ahorró representaba sacrificio y amor por el futuro de su familia. La cuenta extraterritorial ni siquiera está a sus nombres, ¿verdad?, pregunté, leyendo más de la correspondencia por correo electrónico. Bradley negó con la cabeza. Stevens dijo que sería más seguro si la cuenta fuera controlada por una empresa fantasma que él gestiona. Se suponía que recibiríamos nuestras partes después de que las cosas se calmaran legalmente. Una horrible comprensión se apoderaba de mí. Ustedes 3 acaban de entregar $999.000 a un abogado de divorcios que se especializa en ocultar activos. ¿Qué les hace pensar que planeaba devolver algo de eso? Las miradas de creciente horror en sus rostros me dijeron que estaban comenzando a entender lo mismo que yo. No solo habían traicionado a su familia. Habían sido manipulados por un criminal profesional que probablemente se estaba riendo de lo fácil que los había convencido de robar dinero y entregárselo directamente a él. De pie allí, en la calle cubierta de nieve, rodeada de luces de Navidad y los restos de mi familia destrozada, comprendí que esta traición era aún más profunda y compleja de lo que había imaginado. No solo estábamos tratando con parientes equivocados. Estábamos tratando con un criminal organizado que había utilizado la codicia y el resentimiento de mi familia para ejecutar un robo sofisticado. El portátil en mis manos contenía pruebas suficientes para destruir varias vidas, pero también podría ser la clave para recuperar el dinero de Ruth y exponer una operación criminal que probablemente estaba apuntando a otras familias como la nuestra. Pasé la mañana de Navidad sentado en la estéril sala de espera de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Denver, sosteniendo una carpeta de manila gruesa con capturas de pantalla impresas y pruebas de correo electrónico.
Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras esperaba que la detective María Martínez revisara el caso que había presentado. La detective Martínez era una mujer sensata de unos 40 años con el pelo canoso recogido en un moño práctico. Había escuchado toda mi historia sin interrupción, tomando notas detalladas y haciendo preguntas aclaratorias ocasionales sobre los plazos y los detalles técnicos. Señorita Thompson, dijo, levantando la vista de las pruebas. Este es uno de los casos de fraude financiero mejor documentados que he visto en años. La correspondencia por correo electrónico por sí sola es suficiente para establecer cargos de conspiración contra los 3 sospechosos. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. Después de una noche sin dormir preguntándome si alguien tomaría en serio mi acusación, aquí había una profesional que entendía la gravedad de lo que había sucedido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Necesitaremos coordinar con las autoridades federales ya que esto involucra transferencias bancarias internacionales, explicó Martínez. También necesitaremos contactar a la Comisión Bancaria de las Islas Caimán para congelar la cuenta en Sanctuary Holdings. Con esta cantidad de documentación, deberíamos poder movernos rápidamente. Me entregó una tarjeta de visita y me estrechó la mano con firmeza. Vaya a casa y trate de descansar. Nos pondremos en contacto dentro de 48 horas con una actualización. Conduje de vuelta a mi apartamento sintiéndome más esperanzado de lo que me había sentido desde que descubrí el robo. Las pruebas eran sólidas. La policía se lo estaba tomando en serio, y había una posibilidad real de que el dinero de Ruth pudiera ser recuperado. Pero cuando entré en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, vi 2 coches de policía con luces intermitentes estacionados fuera de mi edificio. El oficial Johnson y el oficial Park estaban esperando junto a mi puerta principal con expresiones que me hundieron el corazón. ¿Damaris Thompson?, preguntó el oficial Johnson mientras me acercaba. Sí, soy yo. Está bajo arresto por abuso de ancianos y fraude electrónico, dijo, sacando las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. El mundo giró a mi alrededor mientras las palabras se registraban. De alguna manera, imposiblemente, estaba siendo arrestada por mi propio caso de robo. Ha habido un error, dije, mi voz sonando lejana. Acabo de presentar una denuncia policial por ser la víctima de este fraude. La detective Martínez tiene todas las pruebas. Señora, estamos operando con una orden emitida esta mañana basada en una denuncia presentada por Frank Morrison, explicó el oficial Park mientras me guiaban hacia su coche patrulla. Él proporcionó pruebas de que usted presionó a su abuela para que le diera acceso a sus cuentas bancarias y luego transfirió dinero a una cuenta extraterritorial que usted controla. Las esposas se sentían frías contra mis muñecas mientras el horror total de la situación se hacía evidente. Mientras yo presentaba pruebas a la detective Martínez, el tío Frank había estado en otra comisaría presentando su propia versión de los hechos, completa con documentación falsificada que me hacía parecer la criminal. Las siguientes horas pasaron en una neblina de procedimientos de fichaje, fotos policiales y llamadas a abogados. Me senté en una celda de detención el día de Navidad, rodeada de mujeres arrestadas por varios incidentes relacionados con las fiestas, tratando de entender cómo mi intento de buscar justicia había resultado en mi propio arresto. Mi abogada, Jessica Parker, llegó esa tarde con un maletín lleno de documentos legales y una expresión sombría que no inspiraba confianza. Tu tío ha estado ocupado, dijo, extendiendo papeles sobre la mesa de metal en la sala de visitas. Presentó una denuncia policial alegando que has estado manipulando psicológicamente a tu abuela durante meses, obteniendo acceso a su información financiera a través de tus visitas regulares y que orquestaste toda la transferencia bancaria tú misma. Pero tengo correos electrónicos que prueban su participación, protesté. Tengo historiales de navegador, marcas de tiempo, todo. Él afirma que esos correos electrónicos fueron fabricados por ti, respondió Jessica. Su historia es que descubriste su conocimiento de la banca extraterritorial a través de una conversación casual, y luego usaste esa información para incriminarlo a él y a tu hermana después de que te atraparan robando. La sofisticación de la contraestrategia de Frank era impresionante. Al presentar cargos en mi contra primero, se había posicionado como un miembro de la familia preocupado que intentaba proteger a una mujer mayor del abuso financiero. Cualquier prueba que yo presentara ahora parecería un intento desesperado de desviar la culpa. Pero hay más, continuó Jessica. La cuenta extraterritorial en Sanctuary Holdings.
Está registrada bajo una empresa fantasma que te nombra como la beneficiaria efectiva. Frank proporcionó documentación que muestra que estableciste la cuenta hace 3 semanas usando una identificación falsa. Mis manos comenzaron a temblar al darme cuenta de la profundidad de la trampa que me habían tendido. Mitchell Stevens, el abogado de divorcios de Frank, no solo los había ayudado a robar el dinero. Había creado un rastro de papel que me hacía parecer la mente maestra de mi propia victimización. ¿Cómo es eso posible?, pregunté. El robo de identidad es más fácil de lo que la gente piensa, explicó Jessica. Con tu número de seguro social, fecha de nacimiento y dirección, alguien con los contactos adecuados puede establecer cuentas financieras a tu nombre. Stevens aparentemente había estado haciendo esto durante años. La celda de detención a la que volví esa noche se sentía como una caja de hormigón de desesperación. A través de la pequeña ventana, podía ver las luces de Navidad parpadeando en los edificios de la ciudad, familias reunidas para celebraciones festivas mientras yo estaba sentada acusada de robarle a mi propia abuela. La peor parte no era el peligro legal o la posible sentencia de prisión. Era el conocimiento de que la mitad de mi familia ahora creía que yo era capaz de tal traición. Cuando Jessica llamó a casa de Ruth para informarles de mi arresto, informó que la familia estaba completamente dividida. La tía Sara y la prima Jenny me apoyaban, pero varios otros estaban convencidos por la versión de los hechos de Frank. La abuela Ruth está en el hospital, me había dicho Jessica en voz baja. El estrés de todo le causó palpitaciones cardíacas lo suficientemente graves como para requerir monitorización cardíaca. Está estable, pero su médico dice que el trauma emocional ha sido significativo. Me tumbé en la estrecha litera de mi celda mirando al techo y tratando de procesar el hecho de que mi intento de buscar justicia para Ruth había resultado en su hospitalización y en mi propio encarcelamiento. Los criminales no solo estaban robando dinero. Estaban destruyendo sistemáticamente mi familia y mi vida. Alrededor de la medianoche, llegó otra devastadora noticia a través de un mensaje de texto de Jessica, que los guardias me permitieron recibir debido al privilegio abogado-cliente. Amanda y Bradley habían desaparecido. Según publicaciones en redes sociales desde Tijuana, habían huido a México, aparentemente creyendo que el plan de Frank para incriminarme significaba que estaban a salvo de ser procesados. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mientras yo estaba en la cárcel, las personas que realmente habían cometido el robo estaban tomando copas en una playa de México, probablemente felicitándose por lo perfectamente que había funcionado su plan. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, rodeada de los sonidos de otras mujeres lidiando con sus propios problemas legales, una chispa de determinación comenzó a crecer en mi pecho. Frank y Stevens habían cometido un error crítico. Habían asumido que incriminarme sería el final de la historia. Habían subestimado mi resolución y mi voluntad de luchar contra la injusticia. Mañana, comenzaría la verdadera batalla para limpiar mi nombre, recuperar el dinero de Ruth y exponer la operación criminal que había utilizado las debilidades de mi familia en su contra. La guerra acababa de empezar. Jessica Parker pagó mi fianza el 26 de diciembre usando dinero que había ahorrado para emergencias, aunque $50,000 representaban casi todos los ahorros de mi vida. Salir de la cárcel del condado de Denver al aire frío de la mañana fue como salir de una pesadilla, pero sabía que la verdadera lucha acababa de comenzar. Necesitamos movernos rápidamente, dijo Jessica mientras nos sentábamos en su oficina de abogados en el centro esa mañana. El abogado de Frank, este personaje de Mitchell Stevens, ha presentado mociones para congelar tus activos mientras dure la investigación. Afirma que eres un riesgo de fuga que podría transferir más fondos robados. La ironía era casi risible si no fuera tan aterradora. El hombre que realmente había ideado el robo estaba usando el sistema legal para pintarme como la criminal mientras se protegía a sí mismo y a sus verdaderos cómplices. Quiero contratar a un investigador privado, le dije a Jessica. Alguien que se especialice en delitos financieros y pueda investigar más a fondo los antecedentes de Stevens. Conozco a la persona adecuada, respondió ella, sacando su teléfono. Tony Rodríguez solía trabajar en delitos financieros para el FBI antes de hacerse privado. Si alguien puede desentrañar esta conspiración, es él. Tony Rodríguez resultó ser un hombre fornido de unos 40 años con ojos agudos y una intensidad tranquila que inspiraba confianza. Cuando llegó a la oficina de Jessica esa tarde, trajo una bolsa de portátil llena de equipo de análisis forense digital y una reputación de exponer la corrupción que se remontaba a 20 años.
He estado siguiendo a Stevens durante 2 años, dijo Tony después de revisar los archivos de mi caso. Ha estado llevando a cabo variaciones de esta estafa en Colorado y Wyoming, pero nadie ha podido probarlo hasta ahora. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Tony abrió su portátil y sacó una base de datos de casos de fraude financiero. Stevens se dirige a familias que atraviesan divorcios o disputas de herencia. Identifica a clientes mayores con ahorros sustanciales y luego manipula a los miembros de la familia para que roben el dinero usando cuentas extraterritoriales que él controla. La pantalla mostraba un mapa de Colorado con alfileres rojos que marcaban 12 casos diferentes en todo el estado. Cada alfiler representaba una familia que había sido destrozada por un robo financiero que involucraba cuentas extraterritoriales y documentación falsificada. El patrón es siempre el mismo, continuó Tony. Stevens encuentra a un miembro de la familia que está desesperado o resentido, le instruye sobre cómo acceder a las cuentas de la persona mayor y luego establece empresas fantasma para recibir el dinero robado. Cuando se descubre el robo, incrimina a otro miembro de la familia por el crimen mientras se queda con la mayoría de los fondos. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Jessica. Estimación conservadora, $8 millones en 2 años, respondió Tony. Stevens ha sido sistemático al respecto. Nunca toma tanto de una familia como para atraer la atención federal, pero colectivamente ha construido un imperio criminal. Me quedé mirando el mapa, pensando en otras 12 familias que habían experimentado la misma traición y devastación que la mía. ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque sus víctimas suelen estar demasiado avergonzadas o demasiado destrozadas por las luchas internas familiares para buscar un enjuiciamiento, explicó Tony. Es brillante creando situaciones en las que los miembros de la familia se acusan entre sí mientras él se va con el dinero. Pero Tony había estado construyendo un caso contra Stevens usando registros financieros, registros de empresas fantasma y documentación bancaria extraterritorial. El desafío siempre había sido encontrar a alguien dispuesto a testificar en su contra con pruebas sólidas. Tu caso es diferente, dijo Tony, mirándome directamente. Documentaste todo en tiempo real. Tienes el portátil con el historial del navegador, los correos electrónicos entre Amanda y Frank, los registros de la transferencia bancaria. Lo más importante, estás dispuesta a luchar en lugar de simplemente aceptar la pérdida. Durante los siguientes 3 días, la investigación de Tony reveló el sorprendente alcance de la operación de Stevens. El abogado había estado usando su legítima práctica de divorcios como fachada para un sofisticado esquema de lavado de dinero que involucraba múltiples empresas fantasma, cuentas extraterritoriales y una red de profesionales financieros corruptos. Sanctuary Holdings no solo tiene el dinero de tu abuela, explicó Tony durante nuestra reunión el 29 de diciembre. Tiene fondos de al menos otros 6 casos de robo. Stevens mantiene el dinero en cuentas de Caimán durante exactamente 6 meses, luego lo transfiere a través de una serie de empresas fantasma antes de que desaparezca en criptomonedas imposibles de rastrear. Así que si no actuamos pronto, ¿el dinero se habrá ido para siempre?, pregunté. Peor que eso, respondió Tony. Stevens ha estado monitoreando tu comunicación desde que esto comenzó. ¿Sabe sobre nuestra investigación? Tony me mostró pruebas de que Bradley había instalado malware en mi portátil durante su visita para reparar el enrutador, lo que le dio a Stevens acceso a mis correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. El abogado sabía de mi arresto, mi estrategia legal y mis esfuerzos por investigarlo. Probablemente esté planeando acelerar su cronograma, continuó Tony. En lugar de esperar 6 meses para transferir el dinero, podría moverlo en cuestión de días. La revelación de que Stevens me había estado espiando se sintió como otra violación además de todo lo demás. Pero también me dio una idea que podría volver su vigilancia en su contra. ¿Y si usamos su monitoreo a nuestro favor?, pregunté. ¿Y si le damos información falsa que lo haga exponerse a sí mismo? Jessica y Tony intercambiaron miradas. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, respondió Tony con la primera sonrisa que le había visto. Tengo un plan, pero requerirá que confíes en mí por completo y que asumas algunos riesgos significativos. El plan de Tony era a la vez simple y aterrador. Usaríamos la vigilancia de Stevens sobre mis comunicaciones para convencerlo de que Ruth tenía activos ocultos adicionales que valía la pena perseguir. Al hacerle creer que había más dinero para robar, podríamos atraerlo a exponer su operación de una manera que las autoridades federales pudieran documentar y enjuiciar. Stevens es codicioso, explicó Tony. Esa es su debilidad.
Si cree que hay otros $2 millones escondidos en las cuentas de Ruth, no podrá resistirse a ir tras ellos. El plan requería que yo tuviera conversaciones telefónicas grabadas con Frank, pretendiendo confesar el robo original mientras ofrecía ayudar a robar aún más dinero del supuesto fondo fiduciario oculto de Ruth. Tony coordinaría con los agentes de delitos financieros del FBI para monitorear estas llamadas y reunir pruebas de la participación de Stevens. Si esto funciona, tendremos pruebas suficientes para desmantelar toda su operación, dijo Tony. Pero si falla, podrías terminar enfrentando cargos adicionales por obstrucción a la justicia. Miré a Jessica, quien asintió sombríamente. Es un riesgo, pero podría ser nuestra única oportunidad de limpiar tu nombre y recuperar el dinero antes de que desaparezca para siempre. Sentada en esa sala de conferencias, rodeada de pruebas de una conspiración criminal que había destrozado a mi familia y robado los ahorros de toda la vida de mi abuela, me di cuenta de que las medias tintas no serían suficientes. Stevens y sus cómplices le habían declarado la guerra a mi familia. Era hora de contraatacar con todo lo que tenía. Hagámoslo, dije, mi voz firme, a pesar del miedo que corría por mis venas. Vamos a acabar con este desgraciado. La operación encubierta comenzó el 2 de enero con una llamada telefónica que podría salvar a mi familia o destruir lo que quedaba de ella. Tony Rodríguez había cableado mi apartamento con equipo de grabación aprobado por el FBI, y agentes federales estaban estacionados en una furgoneta fuera de mi edificio, monitoreando cada palabra. Marqué el número del tío Frank con manos temblorosas, sabiendo que Stevens probablemente estaba escuchando cada palabra a través del malware en mis dispositivos. Frank, soy Damaris, dije cuando respondió. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, respondió fríamente. Ya has causado suficiente daño a esta familia. Frank, por favor. Sé que crees que le robé a la abuela Ruth, pero necesito decirte la verdad. Sí, tomé el dinero, pero no por las razones que crees. Hubo una larga pausa. Tony me había instruido en este enfoque, confesar el crimen, mientras revelaba información sobre activos adicionales que harían que Stevens estuviera ansioso por continuar la asociación. ¿De qué estás hablando?, preguntó Frank, su voz cautelosa pero interesada. Descubrí el fondo fiduciario oculto de la abuela, continué, siguiendo el guión que Tony había preparado. El millón era solo el comienzo. Tiene otros 2 millones en una cuenta separada de la que nunca le dijo a nadie. Planeaba tomar eso también, pero todo se vino abajo cuando ella notó la primera transferencia. Estás mintiendo, dijo Frank. Pero pude oír la codicia colándose en su voz. Tengo la documentación, presioné. Extractos bancarios que muestran el fondo fiduciario en el First National Bank, pero no puedo acceder a él sola. Necesito a alguien que sepa de banca extraterritorial para ayudarme a mover el dinero rápidamente. Frank guardó silencio durante casi un minuto. Prácticamente podía oírlo calcular la ganancia potencial. Incluso si te creyera, ¿por qué confiaría en ti después de todo lo que ha pasado?, preguntó finalmente. Porque ambos sabemos la verdad, respondí. Amanda y Bradley no tenían el conocimiento técnico para realizar esa transferencia bancaria solos. Tú los ayudaste y ahora están en México mientras tú te quedas lidiando con las consecuencias. Stevens te prometió una parte del dinero, pero no has visto ni un centavo, ¿verdad? Otra larga pausa. Tony había predicho esto perfectamente. Stevens probablemente le había dicho a Frank que el dinero necesitaba permanecer en la cuenta extraterritorial durante varios meses antes de que pudiera distribuirse de forma segura. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Frank en voz baja. Propongo que trabajemos juntos para obtener el resto del dinero de Ruth antes de que alguien más se dé cuenta de que existe, dije. Pero necesito la ayuda de Stevens para configurar la transferencia rápidamente. ¿Puedes organizar una reunión? Te llamaré de vuelta, dijo Frank, y colgó. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era el propio Stevens. Señorita Thompson, su tío me dice que tiene información sobre activos adicionales, dijo Stevens con la voz suave y profesional de un abogado exitoso. Creo que deberíamos reunirnos para discutir esto en persona. Estoy de acuerdo, respondí. Pero quiero garantías de que esta vez el dinero se dividirá de manera justa. Estoy cansada de ser el chivo expiatorio mientras todos los demás se benefician. Venga a mi oficina mañana a las 2 de la tarde, dijo Stevens.
Traiga la documentación que mencionó y llegaremos a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados. Después de colgar, me senté en mi apartamento rodeada de agentes del FBI que habían escuchado cada palabra. La agente Sarah Williams era la investigadora federal principal, una mujer inteligente de unos 30 años que se especializaba en delitos financieros internacionales. Eso fue perfecto, dijo la agente Williams, revisando la conversación grabada. Stevens acaba de admitir una conspiración criminal en curso en una escucha federal. La reunión de mañana nos dará todo lo que necesitamos para presentar cargos. Tony había pasado el día anterior creando documentos bancarios falsos que mostraban un fondo fiduciario ficticio por valor de $2 millones a nombre de Ruth. Las falsificaciones eran lo suficientemente sofisticadas como para engañar a Stevens temporalmente, pero contenían marcadores sutiles que probarían que fueron creadas con fines policiales. Recuerda, tu trabajo mañana es solo lograr que Stevens explique cómo funciona el lavado de dinero, me recordó Tony. Deja que hable. A los criminales les encanta presumir de lo inteligentes que son. Esa noche, apenas dormí. Seguía pensando en Ruth, que todavía estaba en el hospital recuperándose de los problemas cardíacos inducidos por el estrés causados por toda la situación. Pensé en Amanda y Bradley sentados en una playa de México pensando que se habían salido con la suya al traicionar a su familia. Y pensé en las otras 12 familias que Stevens había destruido con sus planes. A la tarde siguiente, entré en la oficina de abogados de Stevens en el centro, llevando un micrófono oculto y un maletín lleno de documentos falsos. La oficina estaba decorada con muebles de cuero y pinturas al óleo costosos, pagados con dinero robado a víctimas de edad avanzada. Stevens era un hombre alto de unos 50 años con el pelo plateado y el tipo de comportamiento seguro que inspiraba confianza en los clientes vulnerables. Frank ya estaba allí, con aspecto nervioso y sudoroso a pesar del aire acondicionado. Señorita Thompson, por favor, siéntese, dijo Stevens suavemente. Frank me ha hablado de los activos adicionales de su abuela. Debo admitir que estoy impresionado por su ingenio para descubrirlos. Abrí el maletín y extendí los documentos falsos sobre su escritorio de caoba. Estas cuentas han estado ocultas a la familia durante años. Ruth las abrió durante sus días de trabajo y nunca se lo dijo a nadie. Stevens examinó los documentos cuidadosamente, sus ojos se iluminaron mientras calculaba la ganancia potencial. $2 millones es una suma sustancial. Mover dinero de esa magnitud requiere una planificación cuidadosa. Por eso necesito su experiencia, dije, dejándolo tomar la iniciativa. El proceso es sencillo, explicó Stevens, reclinándose en su silla con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Establecemos una nueva empresa fantasma en las Islas Caimán, transferimos los fondos a una cuenta que yo controlo y luego esperamos 6 meses para que la investigación se enfríe antes de distribuir las ganancias. ¿Qué hay de la investigación sobre la primera transferencia?, pregunté. Stevens hizo un gesto de desdén. Eso ya está resuelto. La documentación que proporcioné la muestra a usted como la beneficiaria efectiva de Sanctuary Holdings. En lo que respecta a la ley, usted robó el dinero y Frank y Amanda fueron solo cómplices involuntarios tratando de ayudar a la familia. Frank se movió incómodo en su silla. Michelle, me prometiste que Damaris no enfrentaría cargos graves. Dijiste que solo sería un tirón de orejas. Frank, te preocupas demasiado, respondió Stevens. Para cuando esto se resuelva, habremos movido el dinero tantas veces que la recuperación será imposible. La señorita Thompson enfrentará algunas consecuencias legales, pero los beneficios financieros superarán con creces cualquier inconveniente temporal. Me sentí mal al escucharlo discutir casualmente sobre cómo destruir mi vida mientras le robaba dinero a una mujer mayor, pero me obligué a seguir en mi personaje. ¿Cuántas veces ha hecho esto?, pregunté, como si estuviera impresionada por su experiencia criminal. En los últimos 2 años, docenas de veces, se jactó Stevens. Cónyuges en proceso de divorcio, disputas de herencia, desacuerdos en negocios familiares. La gente está sorprendentemente dispuesta a robar a sus parientes cuando se sienten agraviados. Yo solo proporciono la experiencia técnica para que suceda. Sacó un portafolio de cuero y me mostró documentos de otros casos. Nombres, números de cuenta y montos de robo estaban dispuestos como un currículum criminal. La belleza del sistema es que las familias se destruyen a sí mismas, continuó Stevens.
Para cuando alguien piensa en investigarme, las víctimas están tan ocupadas peleando entre sí que no tienen la energía ni los recursos para emprender acciones legales. Frank miraba el portafolio con creciente horror. Michelle, algunos de estos casos involucran a personas que conocemos. La familia Henderson, el caso de divorcio de los Morrison. Has estado robando a toda nuestra comunidad. He estado proporcionando un servicio, corrigió Stevens. La gente quiere ocultar activos o acceder a dinero al que sienten que tienen derecho. Simplemente facilito esas transacciones por una tarifa razonable. ¿Cuál es su tarifa?, pregunté. 60% de todos los fondos procesados, dijo Stevens sin dudar. Mis clientes obtienen el 40% por asumir los riesgos legales, lo cual es una división muy generosa considerando el valor de mi experiencia. Las matemáticas eran asombrosas. Stevens se había estado quedando con el 60% de $8 millones mientras sus víctimas luchaban entre sí por el resto. Había construido un imperio criminal armando la disfunción familiar. Necesitaré nueva documentación para establecer la empresa fantasma para esta transferencia, dije, preparándome para concluir la reunión. Eso se puede arreglar en 48 horas, respondió Stevens. Frank coordinará la logística mientras yo me encargo del papeleo legal. Estreché la mano de ambos hombres y salí de la oficina sabiendo que los agentes del FBI en el estacionamiento ya se estaban moviendo para arrestar a Stevens antes de que pudiera destruir pruebas o huir del país. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con un texto de Tony. Paquete entregado. Excelente trabajo. En una hora, Michelle Stevens estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos de lavado de dinero, fraude electrónico, abuso de ancianos y conspiración. Los agentes federales habían incautado los archivos de clientes de su ordenador y sus registros bancarios, exponiendo una red criminal que había operado en varios estados durante años. Frank fue arrestado en su casa esa noche, finalmente comprendiendo que había sido manipulado por un criminal profesional que nunca tuvo la intención de compartir las ganancias. Bajo interrogatorio, se derrumbó y proporcionó un testimonio detallado sobre la operación de Stevens, esperando reducir su propia sentencia a través de la cooperación. La pieza final encajó cuando las autoridades mexicanas, actuando a petición del FBI, arrestaron a Amanda y Bradley en un resort en Cabo San Lucas. Sus publicaciones en redes sociales mostrando su ubicación exacta hicieron que los arrestos fueran vergonzosamente fáciles. Sentado en mi apartamento esa noche, rodeado de las secuelas de la operación encubierta, finalmente me permití sentir algo que no había experimentado en semanas: esperanza. Los criminales estaban bajo custodia. El dinero estaba siendo rastreado y recuperado, y la verdad sobre la operación de Stevens finalmente estaba siendo expuesta. Pero la verdadera prueba sería si nuestra familia rota podría alguna vez sanar de la traición y la manipulación que nos habían destrozado. 6 meses después de esa devastadora cena de Nochebuena, estaba de pie en el pasillo fuera del Tribunal Federal en Denver, sosteniendo la mano de la abuela Ruth mientras esperábamos la audiencia de sentencia final. Ruth se había recuperado por completo de su episodio cardíaco y estaba decidida a ver que se hiciera justicia por el crimen que casi había destruido a nuestra familia. Michelle Stevens recibió 15 años en una prisión federal por operar un esquema de lavado de dinero multiestatal que había robado más de $8 millones a víctimas de edad avanzada a través de la manipulación familiar. La jueza lo llamó uno de los crímenes financieros más crueles y sistemáticos que había visto, señalando que Stevens se había dirigido específicamente a personas mayores vulnerables explotando sus relaciones familiares. Señor Stevens, usted no solo robó dinero, dijo la jueza Patricia Hamilton durante la sentencia. Usted destruyó familias, violó confianzas sagradas y causó un trauma emocional inconmensurable a docenas de víctimas de edad avanzada que le confiaron sus asuntos legales. Su sentencia refleja no solo el daño financiero que causó, sino el costo humano de sus crímenes. Los investigadores federales habían descubierto que la operación de Stevens se extendía mucho más allá de lo que habíamos descubierto inicialmente. Había estado trabajando con abogados de divorcios corruptos en 3 estados, estableciendo empresas fantasma en múltiples jurisdicciones extraterritoriales e identificando sistemáticamente a clientes de edad avanzada con ahorros sustanciales. El FBI estimó que su red había procesado más de $20 millones en fondos robados durante 5 años. La sentencia del tío Frank vino después. Recibió 5 años en una prisión federal con su sentencia reducida debido a su cooperación en la exposición de la red de Stevens y su testimonio contra otros socios criminales.
De pie ante la jueza, Frank parecía un hombre destrozado que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Su señoría, quiero disculparme con mi madre y mi sobrina por las terribles decisiones que tomé, dijo Frank, con la voz temblorosa. Dejé que mi desesperación financiera y mi resentimiento nublaran mi juicio, y permití que un criminal me manipulara para traicionar a las personas que debería haber protegido. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones. Ruth se secó las lágrimas de los ojos mientras escuchaba al hombre que había criado como a un hijo asumir la responsabilidad de sus crímenes. Más tarde, me dijo que escuchar su remordimiento genuino fue un paso importante en su propio proceso de curación. Los casos de Amanda y Bradley fueron manejados de manera diferente debido a su cooperación con las autoridades y su condición de delincuentes primerizos. Cada uno recibió 3 años de libertad condicional, 2.000 horas de servicio comunitario y se les exigió que participaran en asesoramiento de alfabetización financiera y terapia familiar. La jueza enfatizó que su juventud y la manipulación por parte de Stevens eran factores atenuantes, pero que sus crímenes aún habían causado un daño grave. Señorita Morrison, señor Peterson, fueron manipulados por un criminal de carrera, pero aún así tomaron decisiones conscientes de traicionar a su familia y robarle a una mujer mayor, les dijo la jueza Hamilton. Sus sentencias están diseñadas para hacerlos responsables mientras les dan la oportunidad de reconstruir sus vidas y enmendar el daño que causaron. La recuperación financiera superó todas las expectativas. No solo se recuperó por completo el $1.000.000 original de Ruth con 6 meses de intereses, llevando el total a $1.047.000, sino que el FBI me otorgó $50.000 de su fondo de asistencia a víctimas por mi papel crucial en la exposición de la red criminal de Stevens. Señorita Thompson, su coraje y determinación llevaron a la exposición de uno de los esquemas de fraude financiero más sofisticados que nuestra oficina ha procesado, me dijo la agente Williams del FBI después de la audiencia final en el tribunal. Su disposición a participar en la operación encubierta evitó millones de dólares en futuros robos y llevó justicia a docenas de víctimas de edad avanzada. El dinero significaba la libertad de mis préstamos estudiantiles, un pago inicial para mi primera casa y una seguridad financiera que nunca había imaginado posible. Pero más importante aún, representaba justicia para Ruth y un cierre para la traumática experiencia de nuestra familia. Ruth decidió darme el dinero recuperado en cuotas más pequeñas durante 2 años, tanto para asegurar mi planificación financiera a largo plazo como para evitar que volviera a convertirme en un objetivo para los criminales financieros. También me sorprendió con la noticia de que me dejaba su casa en su testamento, una hermosa casa de 3 dormitorios en un tranquilo suburbio de Denver donde había vivido durante 30 años. Damaris, fuiste la única que nunca vaciló en tu lealtad a la familia, me dijo Ruth mientras nos sentábamos en su cocina tomando café y planeando cómo haría la transición a la propiedad de una vivienda. Luchaste por lo que era correcto, incluso cuando te costó todo. Ese es el tipo de carácter que merece ser recompensado. Usé parte del dinero de la recuperación para comprar una casa a solo 3 cuadras de la casa de Ruth, lo suficientemente cerca como para brindarle cuidado y compañía diarios mientras mantenía mi independencia. La casa era una encantadora casa de estilo artesanal construida en la década de 1920 con pisos de madera, estanterías empotradas y un porche delantero perfecto para el café de la mañana. Pero la parte más significativa de la resolución no fue financiera. Fue ver a mi familia reconstruir lentamente la confianza y las relaciones que habían sido destrozadas por la manipulación de Stevens. La participación de Amanda y Bradley en la terapia familiar reveló cuán profundamente Stevens había explotado sus inseguridades y resentimientos financieros. El consejero les ayudó a entender cómo los criminales profesionales identifican y manipulan las vulnerabilidades psicológicas, convirtiendo las dinámicas familiares normales en armas para el robo y la traición. Stevens no solo robó dinero, explicó nuestra terapeuta familiar, la doctora Patricia Wilson, durante una de nuestras sesiones grupales. Identificó las tensiones familiares existentes y las amplificó para crear las condiciones para el crimen. El resentimiento de Amanda y Bradley por las disparidades financieras, el estrés relacionado con el divorcio de Frank y los problemas generales de comunicación familiar proporcionaron la materia prima que Stevens necesitaba para ejecutar su plan. A través de meses de conversaciones difíciles, los miembros de la familia comenzaron a entender cómo habían sido manipulados mientras también asumían la responsabilidad de sus decisiones. Amanda trabajó en 2 empleos a tiempo parcial para ahorrar dinero para los pagos de restitución a Ruth, mientras que Bradley usó sus habilidades técnicas para ser voluntario en grupos de defensa de personas mayores, enseñando a los ancianos sobre ciberseguridad y prevención del fraude financiero. El proceso de curación no fue rápido ni fácil.
Hubo discusiones acaloradas, confrontaciones llorosas y periodos en los que ciertos miembros de la familia no podían estar en la misma habitación juntos. Pero gradualmente, a través de un esfuerzo constante y orientación profesional, comenzamos a reconstruir algo más fuerte de lo que había existido antes. El encarcelamiento de Frank fue lo más difícil para Ruth, quien lo visitaba mensualmente y mantenía correspondencia durante su sentencia. Tomó decisiones terribles, pero sigue siendo mi hijo, me dijo. El perdón no significa olvidar o excusar lo que sucedió, pero sí significa elegir el amor sobre la amargura. Las cartas de Frank desde la prisión mostraban un remordimiento genuino y una creciente comprensión de cómo su resentimiento y desesperación financiera lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Stevens. Usó su tiempo para obtener una licenciatura en contabilidad y participó en programas diseñados para ayudar a los delincuentes de cuello blanco a comprender el impacto de sus crímenes. Un año después de los arrestos, nuestra familia se reunió para la cena de Navidad en casa de Ruth. De nuevo, la lista de invitados era más pequeña. Frank todavía estaba en prisión, y Amanda y Bradley apenas comenzaban a reconstruir las relaciones familiares. Pero la atmósfera era profundamente diferente. En lugar de las corrientes subterráneas de resentimiento y celos financieros que Stevens había explotado, había una comunicación honesta sobre dinero, herencia y expectativas familiares. Ruth había revisado su testamento para distribuir los activos de manera más equitativa, abordando algunas de las preocupaciones legítimas que habían hecho vulnerables a los miembros de la familia a la manipulación. He aprendido que la riqueza familiar no se trata solo de dinero, dijo Ruth mientras compartíamos el postre esa noche. Se trata de crear relaciones lo suficientemente fuertes como para soportar una crisis, lo suficientemente honestas como para prevenir el resentimiento y lo suficientemente amorosas como para apoyar el perdón cuando se cometen errores. Había usado mi experiencia para iniciar una organización sin fines de lucro llamada Red de Protección de Ancianos, que ayuda a las víctimas de fraude financiero de edad avanzada a navegar por el sistema legal y brinda apoyo a las familias destrozadas por delitos financieros. Trabajando con otras víctimas de esquemas al estilo de Stevens, había aprendido que la experiencia de nuestra familia era trágicamente común, pero que la curación y la justicia eran posibles con el apoyo adecuado. La organización ofrece consultas legales gratuitas, referencias de consejería familiar y servicios de defensa para personas mayores que han sido objeto de delincuentes financieros. También trabajamos con las fuerzas del orden para identificar y enjuiciar a abogados, asesores financieros y otros profesionales que abusan de sus posiciones de confianza. Cada familia que acude a nosotros está lidiando con la misma traición fundamental, dije en una conferencia de abogados especializados en derecho de ancianos 6 meses después de iniciar la organización. Confiaron en alguien con su seguridad financiera y sus relaciones familiares, y esa confianza fue explotada sistemáticamente para obtener ganancias criminales. Nuestro trabajo es ayudarlos a reconstruir tanto su estabilidad financiera como sus lazos familiares. El trabajo fue emocionalmente desafiante pero profundamente significativo. Cada enjuiciamiento exitoso, cada reunificación familiar y cada fraude prevenido se sentía como una victoria, no solo para las víctimas inmediatas, sino para el principio más amplio de que la confianza y la lealtad familiar deben ser protegidas por la ley y los estándares de la comunidad. 2 años después de esa terrible Nochebuena, Ruth y yo desarrollamos la tradición de pasar la mañana de Navidad en el centro de cuidado de ancianos donde ella era voluntaria, sirviendo el desayuno a los residentes cuyas familias vivían lejos. Era una forma de honrar la seguridad financiera que ella me había dado compartiendo nuestro tiempo y atención con personas mayores que podrían ser vulnerables al tipo de explotación que nuestra familia había experimentado. Damaris, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado tan duro por la verdad?, me preguntó Ruth mientras conducíamos a casa desde el centro de cuidado en la mañana de Navidad. Nunca, respondí sin dudar. Luchar por la justicia nos costó mucho, pero nos dio algo más valioso que el dinero. Nos dio el conocimiento de que cuando todo se vino abajo, elegimos hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Ruth sonrió y me dio una palmadita en la mano. Ese es exactamente el tipo de sabiduría que esperaba que este dinero te ayudara a alcanzar. La seguridad financiera es importante, pero el coraje moral no tiene precio. Mientras entrábamos en su camino de entrada, reflexioné sobre cómo había cambiado por completo la historia de nuestra familia. Lo que comenzó como una traición devastadora se había convertido en un viaje hacia una comprensión más profunda, relaciones más fuertes y un servicio significativo a otros que enfrentan desafíos similares. El dinero que Stevens y sus cómplices habían robado fue finalmente recuperado. Pero el verdadero tesoro fue el descubrimiento de que la lealtad familiar,
cuando se dirige adecuadamente, puede superar incluso la manipulación criminal más sofisticada. Habíamos aprendido a distinguir entre permitir la disfunción y apoyar el crecimiento genuino, entre guardar secretos familiares y mantener la unidad familiar. Esa noche, mientras estaba sentada en mi propia casa a solo unas cuadras de la casa de Ruth, pensé en las otras 12 familias cuyos casos habían ayudado a llevar a Stevens ante la justicia. Algunas habían reconstruido sus relaciones. Otras habían elegido caminos diferentes, pero todas habían encontrado formas de superar el trauma de la traición financiera. La experiencia me había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el coraje de defender lo que es correcto, la fuerza para perdonar mientras se mantienen límites saludables y la sabiduría para transformar el dolor personal en un servicio que ayuda a otros a sanar. Mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, me di cuenta de que el intento de Stevens de destruir a nuestra familia nos había hecho, en última instancia, más fuertes, más sabios y más comprometidos con los valores que realmente importan. El regalo de $1 millón de Ruth me había dado libertad financiera. Pero la lucha por recuperarlo me había dado algo mucho más valioso, el conocimiento inquebrantable de que la integridad y la justicia siempre triunfarán sobre la codicia y la manipulación cuando la gente buena se niega a rendirse. La lección que surgió de la terrible experiencia de nuestra familia fue clara: la verdadera riqueza no reside en el dinero que acumulamos, sino en las relaciones que cultivamos, los principios que defendemos y el coraje que encontramos para proteger a ambos cuando son atacados. El regalo de Navidad de Ruth tenía la intención de ayudarme a construir una vida mejor. Pero luchar por recuperarlo me había enseñado lo que realmente significa una vida mejor. Te invito a compartir tus pensamientos sobre la lealtad familiar y la confianza financiera en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que el dinero creó un conflicto en tu familia? ¿Cómo lo manejaste? Por favor, dale me gusta a este vídeo si nuestra historia resonó contigo. Suscríbete para más historias de la vida real sobre cómo superar la traición y encontrar la justicia, y compártelo con cualquiera que pueda beneficiarse de comprender cómo los criminales financieros se dirigen a las familias. Gracias por acompañarme en este viaje y espero que nuestra experiencia pueda ayudarte a proteger a tu propia familia de depredadores similares mientras construyes el tipo de confianza e integridad que ningún criminal puede robar jamás. Deseándote a ti y a tus seres queridos la fuerza para elegir lo correcto sobre lo fácil, y la sabiduría para conocer la diferencia.